Entonces, muy buenas tardes para todos los que se unen a esta transmisión. El día de hoy continuamos con el desarrollo del octavo módulo del curso de entrenamiento virtual en COVID. Hoy nos acompaña el profesor Julio César Quintero, quien estará encargado de liderar la conferencia denominada Bioseguridad y medidas de protección ante el COVID-19. Para los que no se han podido conectar a nuestros 7 módulos pasados y hoy nos acompañan, quiero indicarles que al final de la conferencia se hará una ronda de preguntas frente a la temática. Ustedes podrán hacérmelas llegar a través del WhatsApp que se les facilitó en el correo y yo se las leeré a nuestro conferencista para que él pueda responderlas. También quiero mencionarles que a las 7:10 se estará enviando el formulario de asistencia a cada uno de sus correos. Es importante que lo hagan inmediatamente, ya que el formulario solo estará habilitado por 7 minutos. Así las cosas, damos inicio a nuestro módulo. Le cedo la palabra a nuestro docente, profe Julio. Buenas tardes. Buenas tardes, Diana. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos. Luego de esa introducción que amablemente nos hizo Diana, pues vamos a dar inicio a la charla del día de hoy. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Julio César Quintero, yo soy el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Surcolombiana. Soy médico de profesión, estudiante de último año de Derecho, especialista en auditoría de la calidad en salud, especialista en pensiones y riesgos laborales, magíster en salud ocupacional y ambiental, y actualmente también soy el presidente de capítulo, específicamente del capítulo Huila, de la Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo. Hablar de COVID-19 es ser redundante a partir de todo lo que ustedes ya han visto en las 7 sesiones anteriores de este curso. Por lo tanto, esta parte introductoria voy a ser muy breve y voy a ser muy puntual. Básicamente, como ustedes lo saben, el SARS-CoV-2 es la denominación que se le dio al virus que actualmente está produciendo la pandemia por enfermedad COVID-19. Ese virus produce la enfermedad COVID-19, que básicamente es la sigla de enfermedad por el coronavirus del año 2019. Fue detectado por primera vez en el diciembre de 2019 y esto lo menciono para que ustedes se hagan una imagen de la cantidad de estudio científico que tiene este virus al ser tan poco el tiempo de conocido. Así que muchas de los parámetros y muchos de los lineamientos que van a ustedes escuchar durante todo este curso y especialmente durante esta charla, entonces quiero que tengan muy claro que día tras día estamos emitiendo o están emitiendo las organizaciones a nivel mundial, las organizaciones científicas, información acerca de esta pandemia, de esta enfermedad y por lo tanto también del virus. Para poder hablar de bioseguridad tenemos que tener claro cuál es el mecanismo de transmisión que hasta el momento se conoce de este virus. Básicamente, de acuerdo al consenso de la gran mayoría de las publicaciones científicas en la materia, establecen que el mecanismo de transmisión se produce de persona a persona y también se da mediante la expulsión de pequeñas gotas o aerosoles que se dan al momento de estornudar, de toser, de hablar, y que adicional a eso, pues este virus tiene la capacidad de estar viable en ciertas superficies, en ciertos objetos, que hace que este sea otro mecanismo de transmisión a partir de esa viabilidad por medio de fómites. Entonces, teniendo en cuenta esos dos mecanismos, que como lo menciono ahí en la diapositiva, dice, se cree que se produce de esa manera, pues sobre ese sentido se basa toda esta charla. ¿A quiénes afecta este virus? Puede afectar a cualquier persona, por lo tanto, no existe hasta el momento un grupo poblacional, un género, una característica de una persona que lo haga inmune o que lo haga ser una persona ajena a esta problemática mundial. Por lo tanto, toda persona debe guardar ciertos parámetros de bioseguridad, no solamente para los trabajadores de la salud, sino también para las personas en su diario vivir. Este virus o esta enfermedad tiene un periodo de incubación entre 2 a 14 días, lo que significa que esta temporada o este periodo de incubación nos da como el parámetro que también se deben tomar en cuenta para las
los aislamientos obligatorios en pacientes que han tenido contacto estrecho o que requieren por ciertas circunstancias ese aislamiento obligatorio. También importante establecer que muchos de los casos clínicos o muchos de los pacientes que tienen contacto con este virus y que adquieren el virus tienen no presentan ningún tipo de manifestación clínica, por lo tanto su presentación es asintomática y por supuesto que durante este mismo periodo son transmisibles o son portadores y transmisibles de la enfermedad. Al parecer no existen todavía publicaciones que nos hagan pensar que puede existir riesgo de transmisión vertical madre-hijo y tiene una letalidad entre el 0 y 25%, del 0,25 al 3%. Básicamente esta letalidad dependiente de las circunstancias en las cuales se le da tratamiento a la persona y en las circunstancias que se dé manejo a la epidemia. Tiene una transmisibilidad alta con un R0 que va entre 2 a 3 personas por cada paciente que adquiere la enfermedad. Importante tener en cuenta el tratamiento. Yo sé que ustedes ya lo vieron, sin embargo, quiero puntualizar 3 cosas que me parecen fundamentales para la charla de hoy. Lo primero es que actualmente no hay ningún tratamiento específico o vacuna, y eso nos hace pensar que si no existe un tratamiento específico o vacuna, por lo menos no hasta el momento, pues todo el componente preventivo y todo el componente de protección es lo único que tenemos. El tratamiento que hasta el momento se le da a un paciente durante su periodo clínico sería sintomático y básicamente de soporte. Se han ensayado o se han investigado algunos medicamentos que han mostrado algún tipo de efectividad en el laboratorio, sin embargo, aún no hay un tratamiento de demostrar eficacia y que sea recomendado a nivel nacional e internacional. Por lo tanto, lo único que nos queda es prevenir y proteger, siendo esta la estrategia más costo efectiva que hay en este momento para la intervención de la epidemia, no solamente a nivel epidemiológico, sino también a nivel clínico y a nivel de cada caso en particular. Si usted quiere salir bien librado de toda esta problemática, debe mantener todos los lineamientos de prevención y de protección que el gobierno nacional y los organismos internacionales han dictado sobre la materia. Teniendo en cuenta esto, pues la pregunta sería, ¿qué debo llevar a cabo? ¿Actividades de prevención o medidas de prevención o medidas de protección? ¿Cuál sería la diferencia entre unas y otras? Normalmente uno acostumbra a ver y escuchar que las personas utilizan sin distinción estas 2 palabras. Entonces dicen, es que hay que implementar medidas de prevención para el contagio del COVID-19 o hay que implementar medidas de protección para el contagio del COVID-19. Y en realidad sí hay una distinción bien importante. En el primer caso, las medidas de prevención son aquellas que están enfocadas en eliminar o disminuir el riesgo actuando directamente sobre el factor de riesgo, en este caso sobre el virus. Y por supuesto, pues en la fuente de donde se produce o de donde se soporta el virus y en el medio de transmisión. Mientras que las medidas de protección son aquellas que están encaminadas a minimizar las consecuencias en el trabajador. ¿Por qué es importante esta distinción? Porque, como ustedes lo van a ver durante toda la charla, vamos a primero hacer hincapié en las medidas de prevención para luego hacer mención de las medidas de protección. ¿Esto por qué? Porque está demostrado que son mucho más costo efectivas y por esa razón se deben ejecutar de forma prioritaria las medidas de prevención sobre las medidas de protección, que finalmente estas medidas de protección van a ser medidas residuales o medidas que van a intentar, ¿cierto?, salvaguardar en última medida la vida y la salud del trabajador y de las personas, por supuesto, cuando las medidas de prevención no han dado su efecto. ¿Qué significa esto? Que son mucho más efectivas las medidas de prevención, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, que las medidas de protección. Y las medidas de protección, al final, nos van a quedar como para proteger a los trabajadores de forma residual y obviamente la población en general. ¿Esto por qué lo menciono y por qué hago tanto hincapié? Porque la gran preocupación de muchas empresas y de muchas instituciones de salud y adicional a eso de muchos trabajadores del sector salud es por las medidas de protección. Yo necesito mis elementos de protección personal, porque esos elementos de protección personal me van a proteger del contagio contra el COVID-19. Y esto es cierto. Sin embargo, tenemos que también exigir que se den las medidas de prevención al interior de todas las organizaciones de salud para poder
ser mucho más efectivos en disminuir la probabilidad de que un trabajador de la salud termine contagiado por la enfermedad COVID-19. Entendiendo esto, vamos a mirar cada una de ellas, vamos a mirar las medidas de prevención y protección, y antes pues, de esto pues quiero mostrarles las diferencias un poco como en muñequitos. Las medidas de prevención buscan eliminar el riesgo, por supuesto en su fuente, buscan cuando no se puede eliminar el riesgo, reducir el riesgo, y si no lo puedo eliminar o no lo puedo disminuir, por lo menos controlarlo mediante un encierro. Aquellas medidas de protección solo y exclusivamente están destinadas a mitigar las consecuencias que tiene ese riesgo en la salud del trabajador. Cuando fallan las medidas de prevención, las medidas de protección terminan siendo suplementarias. ¿Qué medidas de prevención se deben implementar? Lo primero es, existen medidas de prevención que me permitan eliminar el riesgo al 100% en las organizaciones de salud, y la respuesta categórica es no. No existe ni siquiera la probabilidad de eliminar el riesgo en un ambiente diferente a una organización de salud. Ni siquiera al interior de nuestros hogares, hoy que estamos en el aislamiento preventivo, podríamos decir que tenemos un riesgo cero. Por lo tanto, este tipo de medidas, en el caso de la epidemia por COVID-19, no son aplicables. No existe una actividad, no existe una recomendación que nos permita llevar a que, aplicando esa recomendación, tengamos cero riesgo. Siempre va a haber un riesgo residual. Por lo tanto, nos quedan entonces las medidas para reducir o para controlar, encerrar el riesgo. Básicamente esas medidas se aplican en la fuente del riesgo y en el medio por el cual se transmite. En la fuente, pues tenemos los pacientes y las personas potencialmente contagiantes, y en el medio, pues básicamente, como ya les mencioné, en el aire, cuando la contaminación o el contagio se da persona a persona, por medio de aerosoles, o por medio de superficies, cuando el contagio se hace por un vector indirecto o un vector pasivo, como son los vómitos. Vamos a mirar la primera de ellas, que es la intervención en la fuente. ¿Cómo logro yo hacer una adecuada intervención en la fuente? Tener en cuenta que la fuente de este virus, como cualquier virus intracelular, pues es la persona, es el paciente. En nuestro caso, por principio de bioseguridad, vamos a tener en cuenta o vamos a tener presente que vamos a tratar a toda persona como potencial transmisor del virus. Y esta es una premisa para poder garantizar un adecuado control del riesgo al interior de las organizaciones y poder intervenir de forma rápida, temprana, efectiva, el riesgo de un paciente con COVID-19. Teniendo en cuenta esto, pues lo que hay que hacer en la fuente básicamente es hacer un aislamiento social y un aislamiento clínico. En el primero de ellos, pues será un aislamiento que debo yo aplicar a todas las personas, familiares, no familiares, amigos, desconocidos, a todas las personas sin ningún tipo de distinción. Y el aislamiento clínico es aquel que yo debo aplicar a los pacientes al interior de las organizaciones que prestan servicios de salud. Respecto al aislamiento social, creo que ustedes ya han escuchado muchísimas recomendaciones al interior a la luz, perdón, de las publicaciones que han hecho los diferentes organismos de dirección, como el Ministerio, como el Instituto Nacional de Salud, y a nivel internacional, como el CDC, como el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, etc. Básicamente, cuando uno piensa en aislamiento social, específicamente aplicado a instituciones del sector salud, lo primero que debe garantizar, y una de las medidas más efectivas para garantizar un adecuado control, una disminución del riesgo, un encerramiento del riesgo, son las restricciones y el control de la infección al ingreso a las instituciones. Y esto es bien importante tenerlo en cuenta porque son pocas las organizaciones que hacen una adecuada restricción y un adecuado control a la infección al ingreso de las instituciones de salud. Esas restricciones están enfocadas básicamente en la identificación de personas que obligatoriamente deben quedarse en casa, aquellas personas que ya por lineamientos nacionales e internacionales sabemos que no deberían salir de su casa, como son aquellas personas que han estado en contacto en contacto estrecho con pacientes que han salido positivos en pruebas para COVID-19, aquellos pacientes que tengan algún tipo de sintomatología respiratoria, inclusive alguna sintomatología diferente, inclusive inespecífica, porque hoy sabemos que el virus también se presenta en algunos pacientes con síntomas completamente inespecíficos y no necesariamente respiratorios.
Por lo tanto, todo paciente sintomático debe quedarse en su casa y aquellas personas susceptibles a las complicaciones, como sabemos, son las personas adultas mayores con comorbilidades, con algún tipo de afectación de su sistema inmune o de su respuesta inmune. Y esas personas, pues básicamente se deben identificar tempranamente para que se queden en su casa y no ingresen a las instituciones de salud. Es importante tener en cuenta que las personas que estén al interior de las organizaciones sean las que estricta y obligatoriamente deban estar al interior de las organizaciones. ¿Y esto qué significa? Significa que es importante que aquellas personas al interior de las instituciones de salud que pueden desarrollar sus actividades, ya sean por teletrabajo o por trabajo en casa, deben hacerlo, teniendo en cuenta en que uno de los escenarios o de las instituciones con mayor riesgo de presencia del virus pues son obviamente las instituciones prestadoras de servicios de salud. Entonces, todas las personas que puedan trabajar mediante los mecanismos de teletrabajo y trabajo en casa deben estar haciéndolo en su casa. Desafortunadamente, lo que podemos ver hoy en día es que muchas organizaciones tienen asistiendo laboralmente a sus trabajadores, inclusive sin necesidades, poniéndolos de forma innecesaria. Es también importante tener en cuenta que la presencia al interior de las organizaciones, inclusive para los trabajadores del sector salud, debe ser la estrictamente necesaria. Yo entiendo, inclusive como médico, sé que después de que uno termina una actividad, después de que uno termina un turno, después de que termina una jornada de trabajo, normalmente siempre hay espacio para un compartir, para un momento social. Esos momentos sociales por ahora, por la epidemia, se deben restringir a cero y se deben evitar a toda costa. Las personas que estén dentro de las instalaciones de la organización sola y exclusivamente deben ser aquellas que estrictamente sea necesario que estén ahí para la prestación del servicio. Las que no deben estar en su casa. Terminé turno, me voy para mi casa, entro a turno estrictamente al horario que debo realizar, a las actividades que debo hacer. Todas las actividades sociales al interior de las organizaciones deben estar restringidas. Adicional a eso, pues es importante también hacer una restricción al ingreso de personas diferentes a los trabajadores al interior de las organizaciones de salud. Básicamente a todas las personas que van como familiares o como visitantes a las instituciones o que van a hacer cualquier tipo de diligencia. Esas personas deben restringirse por completo. Debe buscarse la manera o los mecanismos de hacer una adecuada gestión de rotación de camas, de manera que la presencia o el mantenimiento al interior de un servicio hospitalario de un paciente COVID o no COVID sea el mínimo posible, de manera que podamos tener primero las camas lo más libre posibles para los momentos que se vienen más adelante y adicional a eso evitar que un paciente esté más allá de lo necesario al interior de la organización. También es importante que las organizaciones revisen y flexibilicen y puntualicen más estrictamente los criterios de hospitalización y los criterios de realización de procedimiento, dejando aquellos procedimientos que estricta y obligatoriamente se deben realizar al interior de las organizaciones durante esta pandemia. Es también importante realizar algunos controles un poco más cuantitativos, un poco más de screening al interior al momento del ingreso de los trabajadores a la institución, de manera que podamos identificar muy tempranamente a aquel trabajador que presenta de forma inicial o de forma primaria síntomas que pudieran ser sujetos de un aislamiento y de una restricción al ingreso a la institución. Adicional a eso, pues obviamente aplicar los protocolos o las medidas recomendadas para aislamiento social, mantener una distancia social mínima de 2 metros. Hay algunos autores que hablan de 1 metro, otros de 1,5 metros, otros de 2 metros. En realidad, lo más importante es que se pueda salvaguardar un espacio social alrededor, en un radio de mínimo 1,5 metros de las personas que están con uno. Ese radio va a ser sumamente importante porque es el que me va a determinar si necesito o no usar mascarilla quirúrgica y adicional a eso, si tengo una exposición por lo menos directa al COVID-19 a partir de las personas que me rodean. Hay que hacer una restricción de reuniones y actividades grupales. Es importante que todas aquellas reuniones que se puedan realizar de forma virtual, es preferible la metodología virtual, y todas las actividades grupales que no estén plenamente justificadas y no sean estrictamente necesarias deben estar restringidas.
Evitar el contacto físico, creo que eso ya es muy claro. Evitar el saludo de manos, el beso de mejilla, cualquier tipo de contacto piel a piel o contacto físico debe estar completamente restringido. Adoptar al interior de las organizaciones horarios flexibles para evitar el amotinamiento, o amotinamiento no, la confluencia de varias personas en un mismo momento, tanto al ingreso como a la salida de las organizaciones, lo mismo que al interior de los transportes públicos. Y, por supuesto, evitar salir de su casa innecesariamente. Es importante que todas las personas tengan claro que se deben cumplir tanto las medidas de aislamiento social al interior de las organizaciones de salud como por fuera de las organizaciones, porque de nada nos sirve cumplir protocolos de bioseguridad y cumplir protocolos de aislamiento social al interior de las organizaciones de salud cuando yo de forma extralaboral pues no las cumplo. En el tema de aislamiento clínico no me voy a detener. Esta va a ser la charla que ustedes van a tener el día de mañana, en donde de forma amplia van a ver protocolos de aislamiento, qué tipo de protocolos existen, bueno, cómo se aplican esos aislamientos hoy en día a nivel hospitalario y a nivel ambulatorio con el COVID-19. Sin embargo, les traigo esta imagen que es del estándar número 22 del Sistema Único de Acreditación o del Manual de Acreditación para Instituciones Hospitalarias, que creo que nos da una idea clara de lo que debemos hacer en temas de aislamiento clínico al interior de las organizaciones y que considero importante para efectos de garantizar una adecuada prevención y un adecuado control del riesgo antes de los elementos de protección personal. El estándar 22 nos dice textualmente que cada organización prestadora de servicios de salud debe garantizar que esté en capacidad de identificar desde el momento mismo del ingreso si el paciente requiere técnicas especiales de aislamiento de acuerdo con su patología. Y esto es bien importante para hacerles caer en cuenta que los protocolos de aislamiento, los protocolos internacionales de aislamiento, ninguno se basa en el diagnóstico de una patología. Por supuesto que se aplican de forma más clara cuando uno tiene un diagnóstico ya establecido, pero en realidad todos se establecen a partir de síntomas y a partir de signos, sobre todo síntomas que presenta el paciente. Si yo tengo un paciente sintomático respiratorio, no necesito saber que tiene una tuberculosis para hacer un aislamiento respiratorio. En ese orden de ideas, es importantísimo hacer una identificación desde el mismo momento del ingreso de todos los pacientes que ingresan a la organización mediante un triage adecuado y correcto para salvaguardar esa identificación desde el mismo momento del ingreso de aquellos pacientes que requieren ser aislados. Esto no solamente para los servicios hospitalarios y para los servicios de urgencia, sino también para los servicios ambulatorios. Cuando hablamos de la intervención en el medio, porque ya digamos que hicimos como un repaso de las medidas o las recomendaciones que se deben hacer en la fuente, en los pacientes y en las personas en general mediante el aislamiento social y el aislamiento clínico, ahora nos enfrentamos en hacer la intervención en el medio. Tenemos un paciente fuente, tenemos un paciente receptor y ese virus viaja desde el paciente fuente hasta el paciente receptor utilizando básicamente dos medios de transmisión. El uno es mediante el aire, cuando hay una cercanía entre una persona u otra y pasa directamente de las vías respiratorias de un paciente al otro, y el segundo mediante fómites, cuando esos aerosoles, esas pequeñas gotas, caen en superficies inanimadas, que son los fómites, y que se mantiene viable para ser viral el virus, y después, mediante contacto, el paciente receptor adquiere la enfermedad. En estas dos formas, o en estos dos mecanismos mecanismos de viaje del virus de un paciente a otro, es importante tener en cuenta qué tanto se mantiene viable el virus en las superficies y en los objetos. Es claro que la transmisión por aerosoles, al ser una transmisión directa, no afecta la viabilidad del virus. Pero en el caso de las superficies, sí tenemos que establecer que existen algunas circunstancias en donde el virus es más viable que otros. Y aquí tenemos que hacer hincapié en que una de las variables más importantes para establecer qué tanto dura, qué tanto es viable el virus en una superficie, en un objeto, depende de las condiciones ambientales, depende de la temperatura, depende de la humedad, depende de muchas circunstancias ambientales que puedan
hacer que estos tiempos que le presento aquí en esta diapositiva pueden ser más o pueden ser menos. Esta es una publicación, una carta de editor que se publicó en la New England Journal, que nos establece básicamente los tiempos que duraría el virus siendo viable de acuerdo a ciertas superficies y de acuerdo a ciertos objetos. En el primero de los casos, mediante aerosoles, se mantiene en 3 horas, en superficies de cobre hasta 4 horas, en cartulina hasta 24 horas, en plástico de 6 horas a 2 o 3 días, y en acero inoxidable es la superficie en lo que se ha probado que dura más tiempo viable el virus, entre 2 a 3 horas. Y esto es bien importante para las intervenciones, por las medidas que se aplican en el medio, porque van en 2 sentidos grandes, en el sentido de hacer un aislamiento adecuado y hacer una intervención tipo barrera en el medio aéreo para evitar que las secreciones respiratorias de un paciente pasen a otro de forma directa, y unas intervenciones que se van a hacer en las superficies y se va a hacer a través de los mecanismos de transmisión de esa superficie del virus, de esa superficie hacia las mucosas, que es finalmente donde hace su efecto el virus. En ese orden de ideas existen 2 recomendaciones o 2 intervenciones en el medio que son las más importantes. La primera de ellas es el uso obligatorio de mascarilla quirúrgica, que a pesar de que no son protectores respiratorios, no son considerados elementos de protección personal, a pesar de que en algunas publicaciones así lo mencionen. La mascarilla quirúrgica realmente es un elemento de protección para el paciente, no es un elemento de protección para el trabajador. Por eso no se consideran protectores respiratorios y no están diseñados para eso. Sin embargo, su uso obligatorio en aquellas situaciones en donde yo no pueda garantizar mi distancia más allá del 1,5 metros o 2 metros que ya hablamos, sí es una medida eficaz y efectiva para evitar y mediante un mecanismo de barrera que la transmisión de esas pequeñas gotas, de esos pequeños aerosoles que transmite el paciente con el virus, le lleguen a las vías respiratorias de la persona receptora. ¿Cómo funciona este mecanismo de la mascarilla quirúrgica? Pues básicamente la mascarilla quirúrgica es un elemento que tiene una doble faz. Esa doble faz permite que las personas, como están adheridas a la cara de la persona que lo tiene, que a medida que estornuda, tose, habla, esas secreciones, por la cercanía que está la mascarilla con las vías respiratorias, no solamente la nasal, sino también la oral, pues queden impregnadas en la mascarilla y no salgan al medio. Es importante que para que sea efectiva la mascarilla debe ser utilizada por ambas personas. ¿Por qué? Porque como lo mencionaba, la mascarilla quirúrgica, bueno, por las 2, 3, 4, todas las personas que estén en el ambiente en donde no podemos garantizar más allá no podemos garantizar el círculo, el radio de seguridad que hemos hablado. ¿Por qué razón? Porque la mascarilla quirúrgica, como lo mencioné anteriormente, como no es un elemento de protección personal, no es un protector respiratorio, solamente sirve para que yo evite expulsar saliva, expulsar secreciones nasofaringias de parte mía para allá. Pero si la otra persona no tiene la mascarilla, pues esa persona sí va a expulsar esos aerosoles, se van a mantener en el medio ambiente, y como la mascarilla quirúrgica no funge como un mecanismo efectivo para la protección respiratoria y además de eso no tiene un cierre, no tiene un sello estricto a la cara, pues quedan unos espacios por donde esos aerosoles llegan a mis vías respiratorias, entonces no estaría haciendo mayor efecto. Por supuesto que usarla o no usarla, pues es mejor usarla. Sin embargo, la recomendación es que todas aquellas reuniones o todos aquellos espacios en donde yo no puedo salvaguardar ese radio social mínimo de 1,5 metros o 2 metros, las personas que están en ese espacio deben utilizar mascarilla quirúrgica de forma obligatoria y sin ningún tipo de excepción. El segundo mecanismo, que es el segundo mecanismo que más efectividad ha mostrado para la intervención en el medio de este virus y para disminuir el riesgo del virus, es el lavado o higienización de las manos, se use o no se use guantes, porque independiente de que usted use o no guantes, no exonera al trabajador de hacer un adecuado lavado e higienización de manos. Esa lavado e higienización de manos, cumpliendo pues, los 5 momentos que nos ha entregado la OMS, que les voy a presentar ahora en una diapositiva,
Si quieren nos adelantamos un poquito acá. Básicamente, antes del contacto con el paciente, antes de realizar una tarea aséptica con el paciente, después del riesgo de exposición a líquidos corporales, después del contacto con el paciente y después del contacto con el entorno del paciente. Como nosotros decíamos en la anterior diapositiva, en que todo paciente es susceptible de ser tratado como un paciente sospechoso, ¿cierto?, de COVID, esa última recomendación, que es después de contacto con el entorno del paciente, pues nos obliga a que ese lavado de manos, esa higienización de manos sea permanente, porque el entorno del paciente puede ser la vida en comunidad en general, porque como toda persona puede tener el virus, teniendo en cuenta en que muchos pacientes son asintomáticos, muchos pacientes, a pesar de tener síntomas respiratorios, igual salen a la calle, muchos pacientes inclusive siendo contacto estrecho de pacientes con COVID positivo, se han visto saliendo a las calles, inclusive pacientes COVID positivo han infringido su aislamiento obligatorio, pues es importante tener en cuenta que ese lavado y higienización debe ser permanente. El uso de guantes no reemplaza el lavado de manos, inclusive muchos autores han mencionado que termina siendo un elemento negativo porque genera una falsa sensación de protección y las personas terminan haciendo una vida rutinaria normal con los guantes, siendo los guantes entonces un medio de transmisión del virus. Además de esto, es importante tener en cuenta, si ya sabemos que el virus se mantiene viable por medio de fomites, ¿cierto?, en el espacio en general, en superficies, en objetos, la limpieza de esos ambientes, el orden de esos ambientes y adicional a eso, mantener ambientes bien ventilados e iluminados va a hacer que esas condiciones, como se los mencionaba, de temperatura y humedad sean las idóneas para que el virus disminuya su viabilidad y disminuya los tiempos en que dura viable en esas superficies. Es importante también mantener una desinfección de los objetos y superficies de forma frecuente, por supuesto con mayor ahínco aquellos objetos o aquellas superficies que entran en contacto con el paciente, como por ejemplo el estetoscopio, por ejemplo los tensiómetros, bueno, todo elemento que entre en contacto con el paciente y aquellos que no, pues por supuesto hacer una desinfección adecuada de esos objetos y de esas superficies. Evitar a toda costa tocarse los ojos, nariz y boca, porque pues obviamente la transmisión se hace mediante mucosas. Recuerden que el objetivo es evitar que desde la superficie en donde está el virus se lleve ese virus a las mucosas, ya sea de los ojos, de la nariz o de la boca, y eso es la forma más fácil que llega desde las superficies a esas mucosas es por medio de las manos. Hacer un mantenimiento de equipos y sistemas de ventilación es una recomendación bien importante que las empresas y especialmente las instituciones de salud deberían implementar para garantizar esos sistemas de ventilación sean lo más adecuados y, por qué no, en aquellas áreas en donde se manejan procedimientos con expulsión de aerosoles o en aquellas áreas en donde hay aislamiento de pacientes con sospecha o con COVID positivo, deban tener un sistema de filtro adecuado a esos sistemas de ventilación. ¿Qué otras intervenciones se deben aplicar en el medio? Se debe favorecer la circulación y el recambio de aire en espacios cerrados o con escasa ventilación. Si existe la necesidad de mantener cerrado un espacio, ya sea por una necesidad imperiosa de la prestación del servicio, ya sea por las razones que sea y que sea obligatorio, hay que garantizar que exista una circulación, un recambio aéreo periódico de esos espacios. Yo sé que en estas latitudes en donde el calor es pues, algo insoportable, sobre todo para trabajo, es importante que por lo menos de forma periódica los espacios en donde tenemos ventilación artificial con aires acondicionados se pueda generar un recambio de esos aires, sobre todo de esos ambientes, de esos aires en espacios cerrados, sobre todo cuando compartimos esos espacios con otras personas y por supuesto mucho más con pacientes con sospecha o sintomáticos o con procedimientos de aerosoles o con COVID positivo. Hay que hacer una adecuada disposición de residuos, hay que cumplir ese manual de gestión de residuos y adicionales que todas las instituciones tienen. Hay que mantener una adecuada disposición de canecas para esa disposición de residuos. Vamos a mirar ahora, cuando estamos hablando de los elementos de protección personal, cómo se debe dar esa disposición. Hay que mantener áreas despejadas de elementos ajenos a la labor en todas de los espacios laborales en donde yo
desarrolle mi labor, deben estar exclusivamente los elementos que necesite, no más allá de los elementos necesarios, y por lo tanto lo demás hay que sacarlo. Hay que hacer uso de productos de limpieza y desinfección certificados evitando a toda costa hacer mezclas artesanales que de pronto algunas personas de los servicios de limpieza y de apoyo administrativo utilizan o tienden a utilizar. Ejemplo, utilizar detergentes con cloro, ¿cierto? Que no es una recomendación hoy en día, pero pues simplemente para el ejemplo, pues termina generando una afectación de la efectividad del desinfectante en este caso. Aumentar la frecuencia de limpieza y desinfección de áreas creo que es adecuado. Ahora vamos a mirar las medidas de protección, que como les decía, son medidas residuales, no son las principales. Por supuesto que se deben cumplir, por supuesto que son importantes, pero deben ser secundarias y deben ser planteadas a partir de un cumplimiento estricto de las medidas de prevención, ya sea en la fuente o ya sea en el medio. Esas medidas de protección, como ya se los había mencionado, tienen por objetivo minimizar las consecuencias en el trabajador. Recuerden esa foto de la caricatura del trabajador en medio de una cápsula de vidrio, evitando que sea lesionado por los agentes de riesgo, en este caso por el virus. Y, por supuesto, evitar a toda costa que el virus entre en contacto con el trabajador. Para esto, estos son como el listado de los elementos de protección personal que están recomendados por la literatura científica en este momento para el manejo de pacientes sospechosos de COVID o pacientes con COVID. Como ya lo hemos mencionado, hoy en día todo paciente debe ser tratado como paciente sospechoso de COVID y se le debe garantizar un uso adecuado o un correcto manejo de elementos de protección personal. El primero de ellos es el vestido quirúrgico de tela o desechable y un zapato cerrado. En algunos protocolos se establece que ese zapato debe ser cambiado por botas, debe ser inclusive parte de overoles completamente enterizos para evitar absolutamente ninguna posibilidad que exista contacto de esos aerosoles o de esos virus en los diferentes fomites con la piel o con algún tipo de superficie del trabajador. Sin embargo, de forma básica, la recomendación, y garantiza un nivel de seguridad adecuado, es que se utilice un vestido quirúrgico de tela desechable, común y corriente, que se utilice zapato cerrado, que no se utilice zapatos abiertos y que adicional a eso, ese zapato sea un zapato cómodo que le permita elaborar adecuadamente al trabajador. Se deben usar gorros y guantes para evitar contacto de los aerosoles con manos y con cabello. Se debe utilizar la mascarilla quirúrgica. Esa mascarilla quirúrgica, ahora vamos a mirar en qué casos está indicada y en qué casos no. Se deben utilizar protectores respiratorios de alta eficiencia tipo N95, que es el recomendado a nivel nacional e internacional. Se deben utilizar gafas de succión, que también vamos a mirar en qué casos se utilizan. Se deben utilizar también pantallas faciales o caretas. Y por último, batas desechables u overoles para el manejo de ciertos pacientes. Esta es como la recomendación del compendio, del consenso elaborado por el Instituto de Tecnologías en Salud y por la Asociación Colombiana de Infectología, que recomienda, de acuerdo a los servicios y de acuerdo a la persona a proteger, los elementos de protección personal que se deben realizar. Ustedes ven en la columna izquierda los servicios que son básicamente urgencia, hospitalización, UCI, sala de cirugía y consulta externa. Para todo trabajador de salud se hace una discriminación a partir de si el trabajador de la salud va a tener un contacto directo con el paciente en procedimientos que no generen aerosoles, o va a tener un contacto directo con el paciente en procedimientos que generen aerosoles o en procedimientos quirúrgicos. En el primero de los casos, en procedimientos que no generan aerosoles, básicamente se utiliza el mismo listado que ya se los mencioné, con la diferencia en que se cambia el respirador N95, el protector respiratorio N95, por una mascarilla quirúrgica. Yo nuevamente insisto, considero que es un error, teniendo en cuenta en que la mascarilla quirúrgica no es un elemento de protección personal, provee algún nivel de protección, pero no está diseñado para eso. Está diseñado es para proteger al paciente, no para proteger al trabajador. Entonces, en mi humilde opinión, considero que independiente que sean procedimientos que se generen aerosoles o no, se debe utilizar en un contacto estrecho de pacientes que tienen síntomas, cualquier tipo de síntomas, que por esa razón debe estar hospitalizado, debe utilizarse
respirador N95. Sin embargo, también soy consciente que las organizaciones están aplicando recomendaciones también nacionales e internacionales para hacer un uso eficiente y un uso restrictivo de los elementos de protección personal, teniendo en cuenta en que esta epidemia, pues obviamente es de largo aliento, y adicional a eso, es muy probable que haya escasez en corto tiempo. Entonces, es importante tenerlo en cuenta. La recomendación debería ser utilizar respirador N95. Sin embargo, pues obviamente soy respetuoso del consenso de estas dos organizaciones. En procedimiento quirúrgico, pues se utilizan básicamente los mismos elementos, las gorros, las polainas, el vestido quirúrgico, los guantes estériles, la bata manga larga, el visor, careta, monogafas y el respirador N95. Para personal de limpieza, ¿cierto? Nuevamente tenemos la misma dificultad. En este caso, cuando el personal de limpieza no entra en contacto estrecho con el paciente, no requeriría un respirador N95. Sin embargo, si el personal de limpieza tiene la necesidad de entrar en cercanía, más allá de ese 1,5 metros, de esos 2 metros que hemos hablado, con el paciente, creo yo, y es mi opinión personal, debe ser también proveído un respirador N95 para ese personal. Para acompañantes permanentes que están en las habitaciones, se debe utilizar mascarilla quirúrgica, bata y guantes. Creo que en eso no hay discusión. En los pacientes se debe colocar mascarilla quirúrgica si es tolerada por el paciente. Recuerden que en este caso sí es bien importante la utilización de la mascarilla quirúrgica porque es el elemento ideal, idóneo para esto, para evitar que las secreciones nasofaringeas del paciente terminen en el medio ambiente, ya sea en el aire como tal, o en los fómites, o en las superficies y objetos. Entonces, por lo tanto, esta recomendación es bien importante. En pasillos, en salas, pues no se requiere elementos de protección personal. Nuevamente, se requiere el uso de mascarilla quirúrgica cuando yo en esos áreas de tránsito, de pasillos o salas, yo necesito por obligación romper mi radio de seguridad, ese 1,5 metros, 2 metros, ahí debo utilizar mascarilla quirúrgica. En áreas administrativas sin contacto con pacientes, la misma recomendación. En áreas administrativas con contacto con pacientes, pues se debe utilizar la mascarilla quirúrgica de acuerdo al consenso. Sin embargo, nuevamente, yo considero que toda persona debe ser manejado como un paciente sintomático y si el paciente está hospitalizado es porque normalmente tiene una necesidad en salud que en algunos casos en donde yo pueda establecer con certeza que pues, no estamos ante un cuadro siquiera cercano a un paciente con COVID, podría uno omitir el uso de la mascarilla N95. En todos los demás, creo yo que se debe prevalecer el principio de precaución y proteger al trabajador que al final es el que está exponiendo su salud ahí. En los laboratorios clínicos, pues se utiliza la mascarilla quirúrgica, dependiendo del laboratorio clínico como tal. Si son laboratorios en donde se van a procesar muestras con COVID, pues se da un manejo completamente diferente. Estas recomendaciones, entiendo yo, que son para aquellos laboratorios clínicos generales en donde se manejan pruebas de todo índole. Específicamente me quiero referir a lo que es el protector respiratorio tipo N95, porque este protector respiratorio que tanto hemos hablado y que es crucial en el manejo y en la protección del trabajador de esa transmisión por aerosoles, pues necesita cumplir unos requisitos, necesita cumplir unas recomendaciones para que garantice toda su efectividad. Recuerden que los elementos de protección personal depende su efectividad no solamente del elemento de protección personal y de que esté certificado, sino que sean adecuadamente utilizados. Entonces, lo primero, es importante tener en cuenta que para el uso del protector respiratorio tipo N95 es importante hacer unas pruebas de ajuste. El protector debe quedar completamente adherido a la cara del trabajador, debe proteger nariz y boca, y ese selle, esa adhesión entre la cara y el elemento de protección personal, en este caso el protector respiratorio, debe ser absoluto, de manera de que todo el aire que le ingrese al aparato respiratorio del trabajador sea filtrado por el respirador. Para eso es importante hacer comprobación de sello negativo y positivo, básicamente haciendo una exhalación profunda, y si esa exhalación profunda genera una presión positiva al interior del respirador, pues obviamente sería una prueba de sello positiva.
y cuando yo haga la prueba de ajuste con sello negativo, hago lo contrario, una inspiración profunda y el elemento, el protector respiratorio, debe adherirse a mi cara. Si esto no se da, quiere decir que el sello, la adhesión entre el elemento de protección personal y el trabajador no ha sido al 100% y por lo tanto no le va a garantizar una protección absoluta de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. Es importante seguir las instrucciones claras de cómo ponerse y quitarse. Es importante entender que el protector respiratorio tiene una banda metálica que me permite hacer una adhesión estricta a lo que es mi puente nasal, que adicional a eso debo primero garantizar la adhesión y esa cobertura, como ya les he mencionado, absoluta de mi vía respiratoria, tanto nasal como oral, y posteriormente debo pasar hacia atrás en mi cabeza las dos bandas que sujetan el respirador. La primera de ellas debe ir por encima de la moña, por debajo de la moña, perdón, por debajo del occipucio, y la otra debe ir en la coronilla, de manera de que haya una estricta presión por parte de esas dos bandas y que garanticen el sello y que garantice que al momento en que yo me mueva, que gesticule, pues obviamente no se va a ver afectado ese sello. Adicional a eso es importante que a pesar de que me coloqué bien el elemento de protección personal, mis pruebas, mi comprobación de sello negativo y positivo no me funciona, yo necesito ajustar las bandas, de manera de que, pues no intentando que me quede completamente ajustado, pero sí garantizando ese sello que tanto hemos mencionado. Es importante al momento de quitarse entender que como el elemento de protección personal busca hacer un mecanismo de barrera y es un mecanismo que funciona como un filtro, lo que significa que mi proceso respiratorio genera una presión negativa. Quiere decir esto que todos los elementos que están al interior del ambiente aéreo pues se van a ver atraídos por mi proceso respiratorio haciendo esa presión negativa. La superficie exterior del protector respiratorio es muy contaminada, es la área contaminada del elemento y por lo tanto tengo que tener muy en cuenta eso al momento de quitarme el elemento de protección personal, porque si entro en contacto con esa parte del elemento, pues por supuesto me va a contaminar. Es importante tener en cuenta, sobre todo para esta epidemia, que el elemento de protección personal, de acuerdo a los fabricantes, es de uso desechable, no se debe reusar. Sin embargo, hay estudios no tan concluyentes, en realidad no son absolutos, que pudiera uno hacer una recomendación estricta para el reuso de estos elementos de protección personal. Básicamente, muestra unos buenos resultados en lo que son la presencia de microorganismos en el elemento de protección personal, con mecanismos de desinfección, con peróxido de hidrógeno vaporoso, con irradiación germicida ultravioleta y con calor húmedo. Y muestra unos daños directamente en la eficiencia y en la efectividad del protector respiratorio cuando se hacen mediante autoclave, por lo tanto no se debe utilizar ese mecanismo, cuando se hacen con calor seco, cuando se hace con alcohol isopropílico, no se le debe aplicar alcohol al elemento de protección personal porque hace perder obviamente el equilibrio electrostático que tiene el protector. No se deben lavar con jabón, no se deben irradiar con microondas seco. Existen algunos paquetes para desinfectar los elementos de protección personal en microondas en húmedo, y tampoco se deben utilizar lejía porque dañan y afectan la efectividad y la eficiencia del elemento de protección personal. A nivel de la mascarilla quirúrgica, pues ya les expliqué y de forma clara cuándo está indicada y cuándo no. También que no es un elemento de protección personal, no es un protector respiratorio. Es una de las dificultades que observa uno en el diario vivir de las personas hoy en día, y es que las personas cuando utilizan la mascarilla quirúrgica rompen por completo las medidas de prevención. Creen que la medida de protección, o sea, básicamente el uso de esta mascarilla, que no podríamos llamarla elemento de protección personal, le permite de alguna manera omitir las recomendaciones de aislamiento que ya hemos hablado y esas recomendaciones o esas medidas de prevención en la fuente y en el medio. Las personas
Normalmente cuando salen a la calle y tienen la mascarilla quirúrgica consideran que se pueden ya acercar a las personas, que pueden conversar de forma cercana. Y uno observa que muchas personas, inclusive sin ninguna necesidad, rompen ese círculo de seguridad, ese radio que hemos hablado entre 1,5 metros y 2 metros, que pues es al final el que le va a garantizar de forma más efectiva, más allá que la mascarilla, que el trabajador, que la persona en general, pues no va a adquirir el COVID-19. Entonces es importante tener en cuenta que esta mascarilla no es un elemento de protección personal, no tiene efectividad para proteger a la persona, da una falsa sensación de seguridad y por lo tanto a las personas se les olvida las medidas de prevención en la fuente y en el medio que tanto hemos recalcado. Entonces es importante tener en cuenta eso, tener en cuenta también las instrucciones claras de cómo ponerse y quitarse la mascarilla. Estas mascarillas quirúrgicas traen dos formas de sujetarse al trabajador. Uno es mediante unas bandas que van a las orejas del trabajador y dos, mediante unas bandas similares a las que tienen el elemento de protección personal, mascarilla, protector respiratorio N95, que se van por encima de la cabeza, ya sea con amarro o básicamente una banda elástica. Es importante tener en cuenta que las mascarillas quirúrgicas tienen un lado exterior y un lado interior. Normalmente el lado interior es el lado blanco de la mascarilla. El lado exterior es el lado que generalmente es de color. En la gran mayoría son azules, pero también pueden ser verdes o pueden ser de otro color. El lado de color debe ser el lado que quede exterior porque es el filtro que tiene la mascarilla para capturar los contaminantes y el lado blanco es el que debe quedar hacia mi fosa nasal. Es importante tener en cuenta que la mascarilla, al igual que el N95, tiene una banda metálica que debe permitirme hacer una sujeción más robusta, más estricta de mi puente nasal y que adicional a eso debe cubrir nariz y boca. Esas mascarillas que se utilizan solamente para la boca no funcionan. Esas mascarillas que se utilizan solamente en el cuello, pues menos. En realidad es un mecanismo solamente de transmisión de infecciones. Debe utilizarse cubriendo nariz y boca. Es importante tener en cuenta que al igual que el protector N95 se debe retirar desde sus bandas, no se debe retirar tocando o entrando en contacto con la superficie exterior. Y también es muy importante tener en cuenta que esta mascarilla quirúrgica, a pesar de que no es un elemento de protección personal, da cierto nivel de seguridad como elemento de protección. Esto significa que entre más certificada sea la mascarilla, mayor efectividad tiene. Considero un error de parte del gobierno decirle a las personas, es que si usted hace una máscara de tela, pues le va a ayudar. Y pues sí, si no hay más, pues tocó. Pero si usted tiene acceso a la posibilidad de comprar la mascarilla quirúrgica y utilizar la mascarilla quirúrgica, es el elemento adecuado, es el elemento idóneo, ¿cierto?, para hacer ese aislamiento social del cual hemos hablado, para aquellas circunstancias en donde yo no puedo salvaguardar ese radio de seguridad, ese 1,5 metros o 2 metros entre personas. Por último, es importante, muy, muy importante tener en cuenta que todo este uso de elementos de protección personal debe ir acompañado de un entrenamiento en tiempo real y una capacitación a los trabajadores en cada una de sus organizaciones. Es importante que se exija al interior de las instituciones que se haga un entrenamiento de colocación y retiro adecuado de elementos de protección personal, cosa que por tiempos y por efecto de la metodología de este curso, pues es imposible realizar. Sin embargo, es importante hacerlo. ¿Por qué es importante hacerlo? Porque una cosa es uno leerlo, una cosa es verlo en un video y otra cosa es ponerse a la tarea de colocarse los elementos de protección personal en cada una de las circunstancias. Entonces es importante solicitar a las instituciones que se haga ese entrenamiento, esa capacitación específicamente en el uso y retiro de elementos de protección personal. Antes de despedirme, me gustaría mencionarles que hay algunas circunstancias en donde por efecto de la cercanía, ¿cierto? Y por efecto de haber una mayor producción o posibilidad de producción de aerosoles o de secreciones nasofaringeas y obviamente orales, pues se necesita redoblar por completo estos elementos de protección personal que hemos hablado.
Ese es el caso de los pacientes con intubación, ese es el caso de los pacientes que requieren una intervención respiratoria terapéutica. Este es el caso de los pacientes que requieren un procedimiento quirúrgico. Este es el caso de los pacientes que van a ser atendidos en parto, bueno, etc. ¿Cuándo debo suspender estas medidas de prevención individual con cada paciente? Cuando el paciente, ¿cierto?, que haya sido COVID positivo, haya terminado su proceso de tratamiento, esté asintomático y adicional a eso haya una prueba negativa de PCR en tiempo real que me indique que ese trabajador ya no posee el virus. En ese momento yo puedo suspender las medidas de aislamiento en ese paciente. ¿En qué otros casos, cuando no tengo disponibilidad de prueba? Pues básicamente aquellos pacientes que tienen más de 3 días de terminación de síntomas, podría uno pensar que ese trabajador, ese paciente, ya no es contaminante. Sin embargo, yo personalmente no me arriesgaría. Es una recomendación que he leído de algunos autores que termina siendo un poco riesgosa. Es importante tratar a todos los pacientes como potencial infectante, inclusive aquellos pacientes que ya hayan salido de su periodo clínico al interior de las organizaciones. Señores, este ha sido pues la charla de bioseguridad. Espero que les haya gustado, espero que les haya quedado una información clara, que ha sido como el objetivo de la charla. Además de las preguntas que ahora procederé a contestar, todas las preguntas que ustedes me quieran hacer a mi correo electrónico, con gusto resolveré. Mi correo electrónico es juliocesar.quintero@usco.edu.co. Ahí me envían sus preguntas, inclusive si alguna persona quiere contar con la presentación, con mucho gusto se la envío a vuelta del correo. Entonces quedo atento a sus preguntas. Muchas gracias. Perfecto, doctor Julio, muchas gracias. Procedemos entonces a nuestro espacio de preguntas. Nuestro primer participante nos indica: los tapabocas deben adquirirse con proveedores que garanticen la protección frente a la infección. ¿Se debe solicitar ficha técnica y registro INVIMA? Sí, en realidad esos elementos de protección personales vienen con certificación de buenas prácticas de manufactura. Entonces, la respuesta es sí, se debe solicitar que esos elementos de protección personal sean certificados. Ojalá cuenten con una ficha técnica robusta que me permita a mí con total tranquilidad adquirir esos tapabocas. Gracias. También nos pregunta: ¿cuál sería el tiempo ideal para colocar y retirar los EPP en caso de un código azul con paciente positivo en COVID-19? Eso depende del tipo de elemento de protección personal que se use. A mí se me olvidó mencionarles que existen unos elementos de protección personales que no son desechables, sino que son reusables. Inclusive son los elementos de protección personal como más recomendados, porque son los que al final no vamos a tener mayor dificultad con su disposición en el mercado. Entonces, dependiendo del tipo de elemento de protección personal, asimismo tendrá una diferencia en lo que es el recambio, específicamente en el procedimiento de código azul. Los elementos de protección personal, los ordinarios de los que hemos hablado hoy, la mascarilla N95, las máscaras, etcétera, pues obviamente tienen un recambio inmediato para aquellos que son desechables, a excepción de la N95 que ya mencionábamos que se pudiera reusar siempre y cuando se garanticen a partir de las recomendaciones que se han hecho. Y los que no sean desechables, por supuesto, pues obviamente debo darle un manejo adecuado después de que lo retire. Debo hacer una limpieza y desinfección adecuada y pues nada, estar ahí a la disponibilidad de un próximo paciente. Perfecto, profe. También nos pregunta otro participante: ¿qué protocolo deben seguir una empresa por posible sospecha de COVID-19? Las empresas, pues básicamente las empresas deben aplicar los lineamientos dependiendo del sector en el cual al cual correspondan. Algunas empresas, por efecto de la necesidad de que sus trabajadores laboren cercano el uno con el otro,
pues necesariamente tienen que aplicar unas medidas mucho más estrictas, muy parecidas a las que hemos hablado hoy para el sector salud. Sin embargo, hay otras empresas en donde los trabajadores, a pesar de que se vean en la necesidad de trabajar al interior de la institución, pueden trabajar completamente aislados. Entonces, en ese caso, no habría necesidad de aplicar mayores medidas de bioseguridad más allá de las que mencioné para el control del ingreso. Es importantísimo que las empresas identifiquen tempranamente cualquier paciente sintomático, cualquier paciente que ha estado con contacto positivo, con contacto estrecho con paciente positivo con COVID-19 o aquellos pacientes que obligatoriamente no pueden trabajar presencialmente, como ya los he mencionado. Entonces, depende del sector de la industria en donde se mueva, depende del sector de la economía en donde se mueva. Perfecto. Doctor, todavía tenemos muchas preguntas, pero por cuestiones de tiempo vamos a responder últimas dos. En módulos anteriores, ¿qué hacemos? Yo recepciono todas las preguntas y se las envío al conferencista para que él pueda dar respuesta y asimismo yo responder a las personas, ¿vale? Entonces, estas últimas dos preguntas. Nos dice otro participante, ¿qué recomendaciones en cuanto a la desinfección de vehículos? Pues mira, en el tema de los vehículos, todo depende del uso de los vehículos. Si es un vehículo, por ejemplo, tipo ambulancia, en donde yo necesito transportar pacientes que pueden ser sintomáticos o pacientes que pueden ser sospechosos o pacientes que simplemente tienen algún tipo de sintomatología, la limpieza y desinfección de sus vehículos debe ser estricta. Critico un poco las medidas que he observado en algunas ciudades de desinfectar vehículos que vienen viajando. Pues no sé hasta qué punto pudiera haber viabilidad del virus, por ejemplo, en una llanta que está sometida a un asfalto caliente. No creo que el virus sobreviva en esas condiciones. Tampoco considero viable en un vehículo que se expone a una resequedad por el viento. Entonces, un vehículo que viene viajando, yo personalmente, y bueno, de pronto soy un poco atrevido con los municipios que lo están haciendo, pero creo que no tienen ninguna utilidad. O sea, los vehículos no son fómites a no ser de que sean vehículos que manejen pacientes pues que puedan tener algún grado de sospecha. Eso a nivel de lo exterior. A nivel de lo interior, pues obviamente, así como hace uno limpieza y desinfección de sus ambientes, en su casa, en sus empresas, de todos los objetos, porque todos los objetos pueden ser fómites, como ya lo mencioné. Entonces, al interior del vehículo yo debo hacer un adecuado limpieza y desinfección, sobre todo cuando salgo, salgo de mi vehículo, entro en contacto con otras personas y vuelvo a ingresar a mi vehículo. Entonces, ahí existe la posibilidad de que yo transmita el virus a los elementos interiores de la cabina del vehículo, la cabrilla, la palanca, bueno, etcétera. Y ahí sí necesito hacer una limpieza y desinfección de esas áreas para evitar que sea un mecanismo de transmisión. Perfecto, como ya lo indicaba, entonces finalizamos con esta última pregunta. Nos dicen, ¿los elementos de protección personal pueden ser reutilizados? Si es así, ¿con qué los puedo desinfectar? Mira, lo más indicado en este caso es hacer caso y hacer uso de las recomendaciones del fabricante. En Colombia, la política de reuso de dispositivos médicos, incluyendo los elementos de protección personal, establece que aquellos elementos que no están autorizados para reuso no se deben reusar. ¿Y quién determina eso? El fabricante. ¿Por qué? Porque el fabricante solicitó una licencia a partir de buenas prácticas de manufactura, hizo unos estudios y demostró que su elemento, en este caso, pues no aguanta un reuso y por lo tanto, si el fabricante dice no se debe reusar, no se debe reusar y se debe desechar. Eso tiene pues como una flexibilización en nuestra situación actual, entendiendo en que algunos elementos de protección personal son bastante escasos. Entonces, en ese caso, a pesar de que el fabricante establezca que no deban ser reusados, pues obviamente podríamos aplicar ciertas recomendaciones. Y por eso en la presentación les hice hincapié muchísimo en el N95, que creo que es uno de los elementos
que en la gran mayoría de países más dificultades han tenido con el tema de su disponibilidad para la atención de pacientes. A medida que los pacientes COVID comienzan a aumentar, pues la necesidad de esos N95 comienza a ser mucho más alto y llegará un momento en que no va a dar abasto. Entonces, en ese caso, y por esa razón, las autoridades nacionales, inclusive también las internacionales, si ustedes revisan el CDC de Atlanta, recomienda ciertos mecanismos para la desinfección adecuada de esos elementos de protección personal. Y ahí, específicamente en el N95, les mencionaba en la presentación que es importante utilizar mecanismos que no alteren, mediante investigación, por supuesto, que eso ya está demostrado, que no alteren la efectividad y la eficiencia del N95. El mejor ejemplo de eso es, por ejemplo, el alcohol isopropílico. Usted le aplica el N95 alcohol e inmediatamente pierde su efectividad, porque el N95 tiene una carga electrostática, ¿cierto?, que le garantiza su efectividad y el alcohol se la elimina y pierde su efectividad. Adicional a eso, todo aquel mecanismo de calor seco altera la anatomía, altera la morfología del elemento de protección personal y por lo tanto no está recomendado. Diferente, por ejemplo, los calor húmedo. Entonces, ¿cuáles están recomendadas para específicamente este elemento de protección personal? Está recomendada la luz ultravioleta, está recomendada aquellos paquetes comerciales para uso en microondas, está recomendada la desinfección con calor húmedo, está el peróxido de hidrógeno, también está recomendado. Adicional a eso, hay otra que me parece mucho más sencilla y me parece que es aplicable, no sé si puede ser riesgosa o no, sin embargo está escrita, y es esperar a que el tiempo viable, ¿cierto?, del N95, del virus, el N95 termine. Algunos autores recomiendan que esperar, dejar el elemento de protección en un lugar seco, en una bolsa de papel, durante 4 días, cuando usted la vuelva a utilizar, ya no debería existir ningún tipo de virus en ese elemento de protección personal. Sin embargo, pues, no sé, termina siendo un poco cuestionable esa recomendación. Sin embargo, está escrita y es importante tenerla en cuenta. Se me ha olvidado mencionarles que en aquellos elementos de protección personal que yo vaya a reusar, debo darles un adecuado uso. Específicamente el N95, como el N95 necesita mantenerse seco para poder mantener su efectividad, es importante que cuando yo lo use y lo vaya a reusar, lo mantenga en una bolsa de papel para que en esa bolsa de papel se mantenga salvaguardado el N95 y adicional a eso no sea un elemento contaminante más. Creo que con eso contesté la pregunta, Diana. Perfecto, profe. Como ya lo indicaba hace un momento, por cuestiones de tiempo, pues no podemos responder todas las preguntas, pero ya lo hemos venido trabajando con los participantes. Hago llegar las preguntas faltantes a nuestro conferencista y él en un tiempo nos puede responder y a su vez yo les reenvío las respuestas. Entonces, ya con esto damos finalización a la conferencia. Doctor Julio, ¿quiere agregar algo más? No, Diana, agradecerle a todas las personas que asistieron. Espero que hayan sido de su agrado y de su satisfacción y que haya alcanzado, pues obviamente, los objetivos que cada uno tenía al momento de conectarse. Perfecto. Entonces, de igual manera agradecemos a todos los participantes que nos acompañaron el día de hoy. También agradecemos a nuestro conferencista y, por supuesto, a Cristian Gómez, quien nos soporta la conexión. Les recuerdo que mañana nos vemos nuevamente a las 6 de la tarde con el último módulo del curso denominado del módulo denominado Medidas de Aislamiento Hospitalario en Pacientes con COVID-19. Muchas gracias para todos, que tengan una feliz noche.